¿Qué leyes existen en la Biblia? Y hay algo que se llama la revelación progresiva. Hoy, gracias a Dios, tenemos toda la Escritura. Amén. Pero tuvo un comienzo y sigue continuando. Entonces, a través de las Escrituras vemos qué leyes sí podemos cumplir. Es más, ¿qué ley cumplía Adán? ¿Sabes qué mandamientos tenía Adán? ¿Cuáles les tocaba a él hacer? ¿Cuáles no? ¿Sí? Entonces lo vamos a ir descubriendo. Tú me dices, Paco. Ya, ok. Vamos al libro de Esdras. Entonces el tema es: un cristiano debe guardar la ley. Me decía una hermana: pastor, es que tenemos que cumplir todo el Antiguo Testamento. Le digo, no. ¿Por qué? Lo vamos a aprender. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero algo importante, hermanos, algo que le pasó a Esdras, quiero que nos pase a nosotros. Dice ahí: porque Esdras había ¿qué? Preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y además de cumplirla, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Amén. ¿Qué hizo Esdras antes de aprender, hermanos? Dile al que está a tu lado: fue humilde. Amén. Así tú tengas enfrente al hombre más torpe, para tu parecer, si tú eres humilde, tú puedes tomar algo de esa persona. Aunque te caiga mal el maestro de la escuela, pero si tú eres humilde, algo vas a tomar de él. Entonces tú preparas tu corazón y tú le dices al Señor: Señor, ayúdame a entender. Amén. Que ayúdame a comprender. Y dice que Esdras preparó su corazón para tomar la ley de Jehová, para ponerla por obra en su vida y para enseñarle. Hay gente que le gusta enseñar, ¿sí o no? Pero no le gusta hacer. Somos buenos para, se tiene que hacer así, pero no lo hacemos. Entonces tenemos que primero hacerlo y luego enseñarlo. Y cuando tú lo haces y lo enseñas, tienes autoridad. Amén. Para no solo decir hazlo, sino la gente te ve. Y entonces dice: ah, sí, lo voy a hacer porque mira, en ti es verdad. ¿Sale? Entonces, ¿qué es un mandamiento, hermanos? ¿Qué dice ahí? Es una orden dada por Dios a los seres humanos. Dios dio mandamientos, Dios estableció leyes en el universo. Si yo soltara mis llaves, ¿qué le pasará? Se van a caer. Son leyes que Dios estableció en el universo. Y si alguien dijera arriba de una casa: no, yo no creo en esa ley, la ley de la gravedad, y se tira, ¿qué crees que le pase? Se va a caer, porque esa ley existe aunque tú no lo creas. Yo no creo, pero existe. Dios estableció leyes en el universo, Dios estableció mandamientos, y cada que alguien transgrede un mandamiento, acarrea condenación. Entonces, si se brinca o da un paso fuera de la casa, va a acarrear consecuencias sobre su vida. Y Dios estableció principios, ordenanzas. ¿Para qué? Para Él, para nosotros. Los mandamientos nos guardan, los mandamientos nos protegen. Es como cuando tú le dices a tu hijo: hijo, acuéstate temprano. ¿Por qué se lo dices? Porque sabes que en la noche, o muchos lo saben, muchos no, pero en la noche se segrega una hormona de la adrenalina, que si tú no duermes bien, esa hormona queda en tu cerebro, queda en tu cuerpo, y al otro día andas con hipertensión, andas nervioso, andas mal. ¿Y qué es un demonio? No dormiste, no descansaste. Algo tan sencillo. Y cuando tú duermes, tu cuerpo se regenera, se repone. Amén. Son principios que Dios estableció. Entonces, un mandamiento es una orden dada por Dios para nosotros. Amén. Ahí subrayamos: es una orden. Se tiene que cumplir para nuestro beneficio. ¿Qué mandamientos debía cumplir Adán en el Edén? ¿Tenía que hacer sacrificios? No. ¿Tenía que honrar a sus padres? ¿Por qué? Porque no tenía papás. Amén. ¿Qué mandamientos les tocaban a él? Observa, vea Génesis 1:28.
En Génesis 1:28, por eso te digo, es una revelación progresiva de la Biblia. Hay cosas que nos tocan a nosotros y hay cosas que no. Génesis significa principio, origen, donde todo comenzó. Amén. Y para Adán, él dijo, y dice, y los bendijo Dios. ¿Cuál era la bendición? Y habló. Amén. Les dijo, multiplicad y fructificar, den fruto, y que ese fruto se multiplique. Llenen la tierra y sojuzgadla, ¿y qué? Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era el mandato de Adán? Multiplícate. Amén. Y lo cumplió. Amén. Dicen en Génesis 5 que él tuvo hijos e hijas y de él fue poblada toda la tierra. Amén. Hay quienes llevan esa encomienda, ya llevan 3, 4 y hermano, ya eso era de Adán. Ya nosotros ya no. Amén. Pero no, ya hoy es difícil. Ya una mujer que tiene 2, 3 hijos, ya su cuerpo es lastimado, ya no tan fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso fue en un tiempo. Porque el propósito era poblar toda la tierra. Amén. Y lo puso para gobernar en los peces, en las aves y en los animales terrestres. Ese era su trabajo. ¿Qué más había? Él tenía que comer de todo lo que había en el Edén. Le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuál? De todo. Amén. Esto se conoce como la gran provisión. Dios proveyó todas las cosas. Pero hubo una gran prohibición. ¿Cuál es? Le dijo, mas del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Hay veces que Dios te dice, ve y haz. Y hay veces que Dios te dice, no vayas. Es un mandato. Porque si vas a tener consecuencias. Amén. Entonces dice, no comas de ese árbol, porque el día que tú comas, vas a morir. Y por un pecado, hermanos, vino juicio a la humanidad. A la mujer se multiplicaron sus dolores, la tierra le brotaron espinos y cardos, la serpiente que andaba erguida se tuvo que arrastrar. Y vino muerte espiritual y sobre él venimos nosotros y acarreamos esa consecuencia. Amén. Pero para él solamente eran esos mandamientos. Él tenía que multiplicarse. ¿Cuántos quisieran de eso? Nada más eso, no tienes que trabajar. Bueno, sí tenía que trabajar. Tenía que labrar la tierra, tenía que cuidar a los animales y demás. Pero hasta ahí. Amén. Posteriormente, después del pecado, el pueblo de Israel se rebeló y fue cautivo en Egipto. Pregunta para todos. ¿Ellos esclavos en Egipto guardaron alguna ley? No. ¿Alguna ley de Dios? No. ¿Qué leyes guardaban? Las del faraón. El faraón le puso leyes. Tenían que ir y hacer adoquines, tenían que trabajar para el rey. Tengo que guardar el sabat. No, aquí no hay sabat, papá. Aquí no hay nada. Oye, que tengo que ofrendar. No, ni ofrenda les daban. No había leyes. Ellos, mientras eres esclavo, escucha, no puedes guardar la ley. Un esclavo no puede. Un esclavo no puede amar porque es esclavo de sus pasiones. Un esclavo es egoísta, solo piensa en sí mismo. Esa es la figura del pueblo de Israel esclavo en Egipto. No podían hacer lo que ellos querían o lo que Dios le demandaba. Amén. ¿Hasta cuándo Dios le dio la ley? Después que fueron libres. Amén. ¿Ellos se hicieron libres solos? No, Dios con mano poderosa trajo libertad al pueblo. Amén. Él estaba a la orilla del mar y dijo, ¿qué hacemos? Vamos a morir. De un lado está el mar y del otro vienen aquellos a matarnos. Señor, ya nos sacaste para matarnos. No había tanta tierra para enterrar a tantos, entonces nos trajiste. Dios le dice, no, ve y avanza. Mete tu pie, acércate, avanza y Dios abrirá caminos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Avanza, hermanos. Y Dios abrió el mar y ellos pudieron pasar. ¿Quién abrió el mar? Dios, con mano poderosa. Dios tiene el poder de libertarte
de la esclavitud, no importa qué esclavitud sea. Yo conozco gente que me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar el alcohol. Le digo, es verdad, tú no puedes. Nadie puede. Y si lo haces a sus propias expensas, ¿a quién le echa la gloria? A sí mismo. Y dice, yo me liberté, yo pude, y se siente, y ahí no hay libertad porque ahora es esclavo del mismo. Pero cuando tú reconoces que el que te libertó es Dios, a Él le das la gloria, pero tú te haces humilde. Y cuando ves a otro como tú dices, Señor, Dios te puede libertar. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. ¿Cuántos lo creen? Él puede libertar a los cautivos. Para que alguien pueda guardar la ley, necesita ser libre. Y el único que nos puede libertar es Jehová de los ejércitos. Es Dios. Él envió a su Hijo para hacerlo. Amén. Y ya libres, entonces sí, les dio la Toraj, el Toraj o el Pentateuco, que es lo mismo. ¿Qué significa? Enseñanza, instrucción o ley. ¿Sí? Toraj es en hebreo. Es donde se encuentran los primeros 5 libros de la Biblia. Y se encuentran 613 mandamientos. Pero es una ley. Amén. Dios les dio la ley. Es como nuestra constitución. ¿Cuántas constituciones hay? Una. Pero tiene, ¿cuántos artículos? 136. Amén. Me soplaron, por eso se los digo. Entonces, es el Torá. Ahí se encuentran 613 mandamientos. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Y fueron puestos en el Pentateuco, que es lo mismo. Amén. Cuando alguien te venga a decir, no, no es el Pentateuco, es la Torá, tú le dices, no, hermano, es que eso es en hebreo y esto es en griego. Y significa 5 cajas. Amén. En esos primeros 5 libros de la Biblia se encuentran los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Le dio a todos, hermanos? No, no se lo dio a todas las naciones. Le dio al pueblo que Él liberó. Amén. Para los egipcios fue juicio, pero para el pueblo de Israel, ahora libre, entonces le dijo, ve y haz estas cosas. Amén. Les dio mandamientos, les dio ordenanzas. Y ahí tenemos cuáles son los 5 libros, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Estos nombres fueron sacados de la Septuaginta. Ya luego les voy a explicar sobre eso. Pero es la traducción que nosotros tenemos y de ahí surgieron esos nombres. Porque en Génesis, para la Biblia hebrea, o la Toraj, es Berishit, que significa en el principio. Amén. Pero esa es de otra clase que la vamos a tomar. Y Pentateuco, penta, 5. Teuco, cajas. Amén. Y en una sinagoga judía, los judíos tienen esas 5 cajas y en cada caja están los rollos de los libros. Ellos tienen su Pentateuco en las sinagogas, donde ellos hacen sus cultos y sacan los rollos para leerlos. Amén. Entonces, esas leyes que Dios estableció eran para el pueblo de Israel, primeramente. Amén. Nosotros como cristianos vamos a descubrir qué leyes sí debemos de cumplir y qué leyes no nos tocan a nosotros. ¿Sale? Lo vamos a ver. Dentro de los mandamientos hay estatutos, hay decretos y hay preceptos, pero que son mandamientos. Amén. Estamos en la escuelita, estamos aprendiendo, eso venimos a adorar al Señor. Amén. Pero venimos a aprender para ponerlo por obra y para enseñar a otros. ¿Sale? ¿Qué es un estatuto? ¿Lo puedes leer, Moy? Amén. Es un mandamiento que tiene en orden, o sea, está ordenado, especificaciones que se tienen que guardar en ese orden. Ejemplo, la Pascua.
Dios se las dio cuando, antes de salir de Egipto. Pero Dios le dijo, tomen un cordero. Agárrate ese. No cualquier cordero. Un cordero de 1 año, sin defecto. Mira, está mochito de la oreja. No tenía que ser así. Está perniquebrado la patita, pues ya ese dáselo, porque total ya lo vamos a sacrificar. Dáselo al Señor. No, tenía especificaciones. Ese es un estatuto. Amén. Dentro de los 613 mandamientos hay estatutos, ¿sí? Es como si alguien dijera un mandamiento: hermano, tú puedes entrar a la iglesia, pero deja el celular en la caja de la derecha. Es un mandamiento. Pero el estatuto te diría, tienes que ponerlo en la caja con la mano izquierda, ¿sí? Y tienes que pasar y al final recoger el celular con la mano derecha. O sea, te marca cosas específicas para el pueblo de Israel. ¿Sale? ¿Qué es un decreto, hermanos? Un decreto es un mandamiento que no hace sentido a la mente humana, pero que aún así lo tienes que guardar. Hay cosas que Dios mandó y tú dices, ¿pero por qué? No sé. Y a veces me pregunto, oiga, pastor, ¿y por qué Dios? Porque Dios quiere, ¿no? Uno de ellos era que cuando se iba a sacrificar al cordero, tenías que poner tus manos sobre su cabeza. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué en la cabeza? Mejor en el cuello, ¿no? En la cola, la patita, ¿no? No, dice Dios, pon tus manos sobre la cabeza. Dios así dijo. Dios hizo un decreto dentro de los mandamientos y hay que guardarlos como Él manda. Amén. Y tenemos los preceptos. ¿Qué es un precepto, hermanos? ¿Qué es? La prohibición de algo. ¿Puedes decir conmigo? La prohibición de algo. Ese es un precepto. Dios tiene muchos preceptos. Aún dentro de los 10 mandamientos hay preceptos. Es algo que no debes de hacer. Amén. Dios dice, no lo hagas. Porque si lo haces vas a acarrear consecuencias. Entonces, dentro de los mandamientos tenemos estatutos, decretos y preceptos. Y ya después de ser libres, en Éxodo 20, les dio ¿cuántos mandamientos? 10 mandamientos. Les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso. Tú no necesitas nadie, ningún Dios. Es más, Él derribó con las plagas. Cada plaga era un ídolo que ellos adoraban. Y venía la plaga y sacaban a su ídolo. Mas no podía su ídolo hacer nada en contra de Dios. Amén. Y les dijo, no tengas dioses ajenos, no adores imagen, no te pongas nada delante de tus ojos que pueda ser movido a adorar. Solamente a Dios, porque Dios es un Dios celoso y Dios así nos hizo. ¿Te gustaría que alguien coqueteara con tu esposa? Cuidado, ¿no? Ey, ¿qué te pasa? O que alguien llegara y golpeara a tu hijo. El celo, oye, espera, aunque esté grandote, mano, agarras un palo a ver qué hace. Nah. ¿Por qué? Porque vas a defender lo que amas, lo que cuidas. Amén. O le predicas a Cristo. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es resumido. Amén. Porque ya en Éxodo 20 léelo y te especifica tales cosas. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, hermano. El día de reposo no es sábado. El sábado es del calendario gregoriano. El pueblo judío tenía su propio calendario, que era un calendario lunar, y era el Sabbat, era el día de reposo. Y todos los mandamientos, todas las fiestas representaban a Jesús. Amén. El Sabbat, que es el día de reposo, significa a Cristo. Tú puedes ir un sábado y dices, voy a guardar el sábado, pero no tienes a Cristo, tú no tienes paz. Amén. No tienes reposo. Él es nuestro reposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y viene el siguiente, honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento de transición. ¿Por qué de transición? ¿Quién nos creó, hermanos? Dios. ¿Pero a través de quién? A través de tu papá y de tu mamá. Amén. Tu papá y tu mamá
como quiera que sea, Dios usó sus vidas para que tú llegaras a este mundo. Es un mandamiento de transición. Dios dice, yo creo todas las cosas, pero yo voy a usar a tu papá y a tu mamá. Hónralos. Amén. Por eso Dios demanda que honremos a nuestros padres. Y si no los honramos, acarreamos consecuencias, hermano. ¿Sí? Dice, no matarás. ¿Quién es el único que da la vida? Dios. Y es el único que la puede quitar. Y aquel que quite la vida va a cargar juicio sobre él. Por lo regular, cuando alguien mata, viene la ley ojo por ojo y le pasa lo mismo. Amén. Después de la vida, hermanos, ¿qué es lo más importante? Perdón. Que dice, no cometerás adulterio. Es un mandamiento que, aparte de la vida, tu cónyuge, que Dios la puso ahí, Dios te dice, no ofendas a esa mujer, no ofendas a ese varón. Amén. Dios te mandó mandamientos. Dios estableció estatutos para guarda. ¿En qué me beneficia que yo no sea infiel a mi esposa? Pues en todo, ¿no? ¿O me gustaría que a mí me fueran infiel? No, claro que no. Entonces Dios puso leyes, principios, ordenanzas al pueblo para que pudieran vivir en sociedad y pudieran vivir en paz. Amén. ¿Qué dice más? No robarás, no mentirás, no codiciarás ni el carro, ni la oveja, ni el buey, ni nada de tu prójimo. Amén. La codicia es un mal que tiene el hombre. Siempre desea lo que no tiene. Amén. Luego vamos a predicar parte por parte, pero quiero mostrarle lo demás. Esos 10 mandamientos son el fundamento. Amén. De los 613 mandamientos. Y esos 613 mandamientos están divididos en mandamientos sanitarios. Ahí le puse sanitarias. Me equivoqué. Ceremonial, judicial y moral. Muchos juntan en la teología judicial moral, o al ceremonial le dicen de sacrificio, ¿sí? Entonces esos mandamientos fueron puestos para el pueblo de Israel, pero hay unos que ya no cumplimos nosotros. Ejemplo, los mandamientos sanitarios que tienen que ver con salud, hoy ni ellos los guardan. ¿Me escuchaste? ¿Por qué? ¿Qué decía en Levítico que se tenía que hacer con un leproso? Sacarlo del campamento, exiliarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento no había hospitales. No había lugares donde atenderlos, encerrarlos. La lepra era una enfermedad contagiosa. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hacían era como la manzana podrida. No, sácala, porque si no nos va a contaminar a todos y vamos a morir. Entonces era un mandamiento sanitario que hoy en día los judíos tampoco guardan esos mandamientos. Amén. Y oye, pero si son judíos y es su ley. Sí, pero ellos entienden que hay leyes sanitarias que ya no. Dice, la mujer cuando andaba en sus días no tenía que salir, sentarse en la silla. Si se sentaba una silla, esa silla era inmunda. ¿Por qué? Porque no existían toallas sanitarias. Así de fácil. Y obviamente estaba manchada. Hay mandamientos sanitarios que ya no aplican el día de hoy. Amén. Los mandamientos ceremoniales son figura de Cristo. Hermano, imagínate que hoy le dijera, Paco, tráete el cordero. Y le volamos la cabeza y iba a hacer una carnicería aquí, ¿no? Aprovechando que anda aquí el perrito. Nos lo echamos, ¿no? Lo sacrificamos al Señor. Eso lo hacen los brujos todavía. Ellos son imitadores y degollan animales, degollan la gallina negra, hasta personas. Ellos siguen haciendo sacrificios. Hoy ya no hacemos sacrificios de animales. Todos esos mandamientos ceremoniales ya no aplican hoy. Amén. El guardar el Sabbat es un mandamiento ceremonial.
queda para el pueblo judío. Ellos se reúnen en el Sabbat. Ellos sí. Nosotros no. Nosotros nos reunimos el día del Señor. Jesús resucitó un domingo para nuestro calendario. Amén. Y celebramos el domingo y venimos a aprender y a entender. Y hay gente que te dice, si no guardas el Sabbat, no eres pueblo de Dios, y etcétera, etcétera. Le dice, hermano, tienes que aprender. Amén. Para empezar, yo luego les explico. ¿Tienes un calendario hebreo? No, ni saben que hay un calendario hebreo. Es un calendario lunar. Nuestro calendario es gregoriano, ¿sí? Es solar. Y lo hemos dicho, los días de la semana son de idolatría a los astros. El lunes, por la luna. El martes, por el planeta Marte. El miércoles, por Mercurio. El jueves, Júpiter. El viernes, Venus. El sábado, Saturno. Y el domingo ellos adoraban al dios Sol. Y su calendario era totalmente idólatra. Nacimos ahora, nosotros no adoramos a nada, pero ya nos quedó. Amén. Y nosotros celebramos el domingo. ¿Sale? Entonces hay mandamientos ceremoniales que ya no debemos cumplir porque el cumplimiento es Cristo. Hay mandamientos judiciales que te decían, si te mata el vecino un buey, decía la ley, ojo por ojo, diente por diente. Entonces tú, si él tenía un buey, tú tenías que matar a su buey o que él te devolviera el buey. ¿Sí? O sea, era así la ley. Si alguien te ibas caminando y alguien te golpeaba y te tumbaba un ojo, ya no te podía regresar el ojo. Entonces, ¿qué hacían? Le tumbaban el ojo al otro. Imagínate. Ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley y se tenía que cumplir. Si alguien era sorprendido en adulterio, hermanos, ¿qué se hacía? Se tomaba a la mujer y al hombre, porque eran los dos. En el caso de Jesús nada más le llevaron a la mujer. No, eran los dos. Se llevaba, se ponían en la plaza y los lapidaban con piedra, para que los demás vieran, ¿y qué más? Y temieran, ¿no? No. Ya sabes que corta las manitos porque nos van a lapidar allá. Pero como hoy ya no está eso, mucha gente vive en pecado y no se da cuenta que está mal. O lo sabe más bien, mas aparentemente no hay una consecuencia física. Aparentemente, pero hay espirituales y aún así el dolor de una esposa, el dolor de los hijos, por un pecado puede destruir la familia y hay pecados generacionales. El abuelo se divorció, el papá se divorció, los hijos se divorciaron y ahí viene. Y Cristo vino a dar libertad. Amén. Y los mandamientos morales. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio. Todos esos están para el pueblo judío y estaban juntos. ¿Qué nos toca a nosotros guardar, hermanos? De esos 4. Los morales, ¿sí? Y algunas especificaciones de los judiciales que ya no lo hace la iglesia. Amén. Si alguien me roba, voy con el pastor. Pastor, fíjese que mi vecino me robó. ¿Qué va a hacer el pastor? Pues orar por ti, manito, pero ve a dónde. Ve al ministerio público y levanta tu queja y levanta tu... Y allá sí, porque el pueblo judío estaba unida, la parte jurídica y la parte sacerdotal. ¿Me escuchaste? O sea, los sacerdotes hacían su función hasta de médicos, jueces, ¿sí? Y sacerdotes. Hoy en día ya no. Hoy la iglesia solamente hace la parte sacerdotal. Amén. Y te puede dar consejos si sabe de algunas cosas, pero el trabajo del pastor es el trabajo sacerdotal. Amén. Ok. Y hay 613 mandamientos. Se los voy a pasar. Creo que se los pasé. Para que los tengan aquellos que no los tienen y lo puedes ir viendo. Pero ahí están, ¿en dónde? En la Torá, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Amén. Mira lo que dice Colosenses. Ve a Colosenses, por favor.
y vamos aprendiendo, porque luego nos meten cosas a conveniencia para el pastor, para la iglesia que no conoce. Colosenses 2:16, ¿estás ahí? O míralo en la pantalla. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva y ¿qué? Días de reposo. Para el pueblo judío no solo el Sabbat era día de reposo, había varios días que ellos tenían que guardar. Pero dice, nadie nos juzgue en eso. Esto es para los gentiles, los cristianos gentiles. Dice, todo lo cual, las fiestas, las celebraciones, los descansos que tenían, dice, todo lo cual es ¿qué? ¿Qué está subrayado ahí? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermano, si tú ves una sombra de alguien, tú puedes ver algunas características, ¿no? Si es gordito, si es alto, si es de perfil, si está chato, ¿no? Pero no ves a la persona. La sombra te muestra características efímeras, ¿no? Todo eso, todas las leyes del Antiguo Testamento eran sombra ¿de quién? De Cristo. ¿Escuchaste? El Sabbat era sombra del reposo en Cristo. Las fiestas eran sombra de Jesús. La Pascua era sombra del sacrificio perfecto que es Cristo. Amén. Hoy en día hay cosas que ya no debemos de cumplir. Ejemplo, el Sabbat o el guardar el sábado, que te lo ponen como estatuto, ya está abolido. Amén. Ya no es el día. Hoy lo entendemos y entramos en esa libertad. Que sí me gusta de esas personas, que ellos son fieles. Amén. Ellos desde el viernes en la tarde, porque el día judío comienza en la tarde. Lo toman de Génesis, que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Por eso su día comienza en la tarde. Nuestro día comienza a las 12 de la noche, ¿sí o no? Para el judío no. El día judío comienza en la tarde. Entonces, para ellos desde el viernes se guardan y ya hasta el otro día. ¿Sí? Ok. Dice, un cristiano debe guardar la ley. ¿Qué piensan? Estamos entendiendo, no todas las leyes hoy en día. Y Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere ¿en cuánto? En un punto, se hace culpable de todos. Hay gente que es mañosa y, hermanos, el diezmo, ¿a qué ley pertenece? Dentro de las 4 que vimos, ceremonial, sanitaria, judicial y moral, ¿a qué ley pertenece el diezmo? Ceremonial. Amén. Porque el diezmo no era dinero. El diezmo era alimento. Y ellos traían y lo ofrecían a Dios. Y los sacerdotes lo tomaban y repartían el diezmo en diezmos. Tomaban diezmos para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros y para el templo. Amén. Entonces ellos administraban el diezmo. Y dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí. Hermano, ¿qué es el alfolí? Me dice un hermano, la canastita, pastor. Le digo, no, el alfolí eran graneros. Porque imagínate, en una hectárea, el 10% de maíz de una hectárea, ¿cuánto sería? Será un montón. Y ahí se lo traes al pastor. Hola, pastor. No, no era dinero, hermanos, eran grano, era el comino, era el aceite. Y ellos diezmaban y ellos lo almacenaban, ¿sí? Y había alimento en la casa. Hoy en día debemos de guardar el diezmo. No. La Biblia habla de la ofrenda voluntaria. Ah, pero si no diezmas estás en maldición. Dile, hermano, tiene que aprender. Amén. Y tú das por libertad.
dice la Biblia, de lo recibido de su mano, de eso le damos. Si tú le das más a Dios, Dios te va a dar más. No, Dios te da como Él quiere. Hay principios, amén. Hay principios que si tú eres fiel en lo poco, Dios te prospera, pero no es una regla para todos. Dios da como Él quiere porque Él es soberano. Amén. Vamos bien hasta aquí. Mira lo que pasó en en Hechos 15. Fue el primer concilio en Jerusalén. En Hechos 15, del 1 al 29, voy a leerte unos pasajes. ¿Qué estaba pasando? Una cosa es el pueblo de Israel, otra cosa son los gentiles y otra cosa son la iglesia de Cristo. ¿Quiénes componen la iglesia de Cristo? Judíos que creyeron en Jesús y se hicieron cristianos, gentiles que no eran del pueblo de Dios, creyeron en Jesús y se hicieron cristianos. Amén. Pero los judíos querían que los cristianos gentiles judaizaran, guardaran sus leyes, guardaran sus mandamientos. Y mira lo que dice en el 1. ¿Estás ahí? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, mira qué grave, no podéis ser salvos. ¿Qué les estaban diciendo? Tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Y qué decía Pablo y Bernabé? Dice, y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, ¿qué? Y contienda no pequeña. O sea, se dieron un entremano. No, que sí hay que guardar la ley. No, no hay que guardarla. Y se dieron, hermano. Pero ¿qué hicieron? Fueron sabios. No se quedaron en la discusión. Fueron con alguien que sabía más. Fueron con los apóstoles. Amén. Si tú no sabes algo, hermano, ¿qué debes de hacer? Ve con el que sabe. Amén. Dice entonces, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén, porque allá estaban los apóstoles. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. No se quedaron ahí, vamos a ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces, ¿tú tienes la razón o yo? A ver, luego hay hermanos que me dicen, ya ves, te lo dije. Yo estaba diciendo que sí, ¿no? O sea, vas con alguien que sabe, dice, ya ves, ¿no? Entonces, ellos fueron a que les enseñaran y quedaran en un acuerdo y se hizo el primer concilio. ¿Qué es un concilio? Una reunión para debatir, ¿sí? ¿Qué era lo correcto de acuerdo a los mandamientos de Dios? Y estaban los apóstoles y entraron en esa discusión. No, que sí, no, que no. Y mira, en el 10 se levanta Santiago y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre el cuello, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué dijo Santiago? Hermanos, antes de eso Pedro platicó cómo se convirtieron los gentiles y recibieron el Espíritu Santo y quedaron maravillados. Y él dice, nosotros tenemos la ley desde nuestros padres y no hemos podido cumplirla, porque la ley nadie la puede cumplir. ¿Escuchaste? ¿Cuál es la función de la ley, hermanos? Es como un espejo. Tú te ensucias, la mujer se maquilla y se ríen, ¿qué tendré? Y vas al espejo, ¿no? Tú te ensuciaste y vas al espejo, ¿y qué te muestra el espejo? ¿Dónde está sucio? Amén. Pero tú no agarras el espejo, ¿no? Y te manchas en el espejo. No, el espejo no limpia. El espejo te muestra tu condición. Amén. La gente dice, no, yo no soy tan malo. Ve al espejo y mira y analiza tu vida y di, ¿será que no soy tan malo? ¿Aborreces a tu enemigo, a tu amigo? ¿Odias? ¿Guardas rencor? El espejo te muestra
¿Qué hay en tu vida? Amén. Pero el espejo no limpia, y él le decía, ni nuestros padres, nosotros nacimos siendo judíos, nos los enseñaron desde chiquitos, manitos, y no podemos cumplirlo. ¿Por qué tientan a Dios? Y dice, antes creemos que ¿por qué? Que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Cuántos lo creen? Por lo que Él hizo y Él nos los regaló. Nadie podía cumplirla, solo Jesús la cumplió, la tomó y nos la regaló. Amén. Le costó la vida entera. Un hombre cayó, Adán, y un hombre venció y cumplió toda la ley. Murió, pagó por ella y nos vino y por gracia nos la regaló. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. Igual que aquí en los gentiles, pero no guardan la ley, es que ni van a poder y aparte no les toca. Ellos no son del pueblo de Israel, para ellos no son los estatutos. ¿Tienen que dar el diezmo? No, a ellos no les toca eso. Ellos dan porque adoran a Dios. ¿Sabes por qué ofrenda un cristiano? Porque ama a Dios, porque sabe que es para su obra, porque sabe que Dios a través de ella puede bendecir a otros. Amén. Y tú puedes darle a alguien que necesita y lo das por amor. Y le dices al Señor, muchos son así, mira Señor, estoy dando. No, Dios ve aunque no le digas nada. Y si tú das sin esperar, Dios se agrada más. Amén. Si tú das esperando, Dios dice, este es mañoso. ¿Sabe? Este es mañoso, este algo quiere, ¿no? Pero cuando tú das sin esperar, Dios dice, yo ya trabajé en ese corazón y ahora le voy a dar más porque va a saber administrar más. La gente que no tiene a Dios y le das, se pierde, hermano. Ya ha pasado. Yo conozco un amigo que me dice, él renunció en el trabajo donde yo estaba y me dice, ¿sabes qué, Martín? A mí el dinero me hace daño. Dice. Yo, ¿cómo? Sí, cuando yo tengo me pierdo. Dice. Y aquí la llevo, dice. Poquito, pero así estoy bien. Si me da Dios más, mira, me aloco, dice. Así que Dios me tenga. Yo, gloria a Dios, ¿no? Nosotros queremos más para su gloria y que Dios trate primero con nuestro corazón. Y al final, después de la reunión, después del concilio, llegaron a un acuerdo en el 28. Dice, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Imagínate, ellos tenían esa comunión plena con el Espíritu Santo y a nosotros. Hemos orado, hemos visto, hemos analizado. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga que estas cosas necesarias. ¿Qué les impusieron que debían de hacer los cristianos gentiles? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado o de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien hiciereis, pasadlo bien. O sea, vayan en paz. Ya no le hagan caso a estos que andan, que quieren que se circunciden, que quieren... No, me dice un hermano, pastor, yo no estoy circuncidado, me tengo que circuncidar. Le digo, ahora lo puedes hacer por casos de salud, ¿sí? O sea, por casos médicos. Te ve con tu médico y él te va a decir, no, si es necesario, no es necesario. Amén. Y ahorita los niños desde chiquitos hay una técnica para que ellos no sea necesario una circuncisión, pero ya son cuestiones médicas, porque la circuncisión era cortar el pellejo del el prepucio del glande, pero era un símbolo de la conversión del corazón. Amén. Porque Dios así trabajaba antes, Dios hacía figuras de algo natural para ejemplificar lo espiritual. Amén. Por eso luego dice, muchos están circuncidados, dice, pero físicamente, pero su corazón no pertenecen al pueblo. Amén. Porque su corazón está duro. ¿Seguimos? ¿Qué mandamientos nos toca cumplir, hermanos? Estos. No tener ídolos. De sangre, ¿qué es esto? Que no comas animales con sangre.
O sea, matas al animal, lo escurres, que vaya toda la sangre, ¿sí? Que no muchos nada más lo ahorcan, diría aquel, y ya se lo comen así, o se comen la moronga y todo eso. Entonces dice de esto que le encargaban a ellos, le decían no, de fornicación, ni ídolos. ¿Sale? De las cuales cosas si os guardaréis, bien haceréis. Pasarlo. ¿Puedo comer carne de cochino? Sí, pero poquito, ¿no? Porque si comes mucho, al rato las arterias van a estar llenas de colesterol. 5 taquitos, ¿no? Ya no, pastor, pero es que yo como más. Bueno, yo me como 10, ¿no? Ahí está mi mamá, dice, no, ese no se come 5. Ya me conoce, ya me conoce. Amén. Entonces, la ley fue puesta ¿para qué, hermanos? Para mostrar nuestra maldad. ¿Por qué dice la ley? Dice en Romanos, me di cuenta a través de la ley que estaba mal. Amén. Cuando dice, no adulterarás, me di cuenta que es malo eso. Todas las leyes me mostraron mi condición, pero vi que yo no podía cumplirlo. Y hay otro mandamiento. ¿Cómo se llama? La ley real. ¿Cuál es la ley real? Una cosa es lo que decía la ley y otra cosa es lo que decía Jesús. Jesús fue el cumplimiento de la ley. La ley real se conoce como la ley de Cristo. Amén. Jesús va más allá de... La ley juzgaba el hecho. Juzgaba. No adulteró. A ver, fíjate bien. No, sí adulteró, porque lo vieron. Tenías que traer testigos. Pero Jesús iba más allá del hecho. Jesús iba al corazón. ¿Por qué alguien adultera, hermano? Porque tiene un corazón. Dice, ¿de dónde salen los robos? ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen los adulterios? Del corazón del hombre. Jesús va a la raíz del pecado. Amén. Observa en Mateo 5 y mira cómo compara la ley y cómo él pone la ley real, se llama. ¿Qué dice? Jesús subió al monte y les comenzó a enseñar a sus discípulos. Y les dice, observa, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Oyeron? Sí, oímos, porque él estaba enseñando. ¿Oyeron que decía la ley no matarás? ¿Qué mandamiento es? Los 10 mandamientos. ¿Qué número? Ahí lo checan. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén. Eso dice la ley. Todos, sí, eso dice. Sí, yo lo escuché. No, yo lo leí. Mi papá me dijo. No, yo lo leí en la Torá. Pero dice Jesús. Pero yo digo. La ley dice eso. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que guarde rencor en su corazón, será culpable de juicio. Pero no ha matado. Pero va a matar. O está matando. Se está matando él. El que guarda rencor no solo no mata a aquel que guarda rencor, se está matando. Amén. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Imagínate, Jesús va a la raíz. Hay gente que no lo hace porque no puede. Porque si pudiera, ya lo ve en la noche ahí acostado y dice, ay Señor, nada más porque... pero ya en su corazón hay rencor. Amén. Me decía una persona, pastor, odio a mi esposo. Honestamente me ha lastimado tanto, dice. Ha lastimado mi corazón. Y mira, aquí tengo en mi corazón todo desde la primera vez que me fui infiel, dice. Aquí lo traigo. Ya esa mujer está muriendo. Digo, hermana, él no puede cumplir la ley, pero hay algo que se llama perdón. El perdón es algo sobrenatural. El perdón no lo puedes hacer tú, hermano. El perdón tiene que venir de parte de Dios. ¿Y cómo lo puedes comparar? Como cuando Él te perdona, así como Él te perdonó, es algo que no merece. Le digo, ¿ese hombre tú crees que merezca el perdón? Me dice, pues no sé, pastor. Le digo, no lo merece.
¿Cómo? Sí. Él no merece que tú lo perdones. ¿De veras, pastor? Hasta se puso contento. Le digo, no, no lo merece. Pero el perdón es dar algo a alguien que no lo merece. ¿Estarías dispuesta a darle a ese hombre el perdón que no merece por amor a Dios? Dice, por amor a Dios sí. Por él no lo merece. Pero por amor a Dios le voy a echar ganas. Y lo perdonó. Porque lo merecía. No, por el amor sobrenatural de Dios. Y su matrimonio comenzó a avanzar. Amén. Hay gente que vive juntos, pero ya no están juntos. ¿Sale? Mira lo que dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya está ahí. Solo falta el hecho. Ya lo trae, ya trae mensajes en el celular, ya se está poniendo de acuerdo, pero no adulterado, pero ya le falta poquito. Amén. Falta que se dé la ocasión para hacerlo. Y va a destruir su hogar, va a destruir más su corazón. Amén. Pero no, nada más son mensajes, mi amor. No, manito, si tú ya estás mensajeándote, si tú ya estás haciendo cosas que no debes, ya por dentro, ya solo falta la ocasión. Dale bloqueo. Si tú ora a Dios, es que le voy a compartir de Cristo. No, mejor manda una hermana, manda a alguien. No vayas, porque vas a caer. Mejor, aléjate. Dios va a la raíz, hermano. Dios sabe que somos débiles. Si David pecó, hermano, y David era David, nosotros fácilmente podemos hacerlo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este es un hebraísmo. ¿Qué es esto? No es que te saques el ojo, sino imagínate, nadie estuviera viendo. ¿Ves la pantalla? No, pastor, no vemos nada. No, es quita las cosas que te hacen pecar. Quita la pornografía, quita escenas de tu vida, películas que despiertan en ti esa pasión, quítalas. Porque al verlas estimulan. Cuando David vio a una mujer, y mira, el enemigo es astuto. Si la mujer que vio hubiera sido una viejita, mis respetos para alguien grande, pero hubiera sido una viejita bañándose, ¿qué hubiera hecho David? Señora, métase a su casa, no se ande bañando ahí, no esté haciendo espectáculo. No, vio una mujer joven, hermosa, ¿sí? Y despertó su corazón pecaminoso. ¿Qué te va a poner el enemigo? No, te va a poner algo que despierte tus pasiones y corras al pecado. No te va a poner un hombre, a lo mejor no agraciado, porque la mujer ve otras cosas a veces, no todas, que te trate bonito. Hola, hermana, ¿cómo está? Y si tu esposo te trata mal y viene el hermano, pásele, hermana. O no en la iglesia, pero en otro lado, te trate bien, te halague. Qué hermosa llegó hoy, mis respetos para usted, pásele. Ay, Señor, despierta, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene uno deseos. Amén. ¿Qué tiene uno que hacer? Quita tu ojo. Quita esos pensamientos. Quita esas cosas que te están dañando. Jesús va a la raíz. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué te dice Dios? Restaura. Amén. Restaura tu hogar. Sigo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Eso dice la ley. Pero yo digo,
no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, ¿qué? Ponle en la otra, pero no a él, ¿no? Me dio en una, le doy en otra. No, tú ponle en la mejilla. Eso es algo sobrenatural. Mira, el ser humano no lo puede hacer. Si me gritas, grito, ¿no? También sé gritar. Hay mujeres que así son, o hombres. Ah, me gritas, yo también sé. Y nos podemos ir en los gritos, en los golpes. Gente en un arranque de ira ha matado. Los jóvenes ahora, leí hace poco que un joven mató a su hermano por un juego. Se enojaron, se pelearon, no detuvieron su enojo y mató a su hermano. Imagínate, qué terrible. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, o sea, te quiere quitar la túnica para ponerte en pleito, dice, déjale también la capa. Amén. Eso es algo sobrenatural, eso no es del hombre, hermano. Uno reacciona, uno grita, uno hace cosas, pero cuando el Señor está en ti, oye, ¿qué pasó? Ven, tranquila, abrázala. No me abraces, bueno, al rato te abrazo. Pero dice que la blanda respuesta, ¿qué? Aquí está la ira. Amén. La blanda respuesta. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar la carga una milla, ¿qué? Ve con el 2. El pueblo de Israel era esclavo de los romanos. Y por ley romana, esta fue una ley romana, tenían que, si venía un romano y llevaba una carga, y tú venías como judío, él te decía, lleva mi carga, y no le podías decir que no. Entonces tenías que cumplir la ley. Pues aunque no fueras para allá, oye, yo voy para acá, pero dice la ley que me tienes que llevar una milla. Y vas. Y llegas a la milla y te dice, ya, cumpliste la ley. Tú le dices, no, esa milla fue para cumplir la ley, pero yo te la llevo otra milla. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Y vas más allá de lo que la gente espera. ¿Qué espera la gente cuando te agrede? Que le contestes, que entres en pleito, que entres en contienda. Y cuando no lo hace, la gente se admira, hermano. Amén. Yo veo gente que se pelea en las redes sociales y se tiran, tú no ganas nada. Amén. Bloquea eso. No entres en contienda en lugares que no puedes disertar. Pero si esa persona va a ser feliz ganando, dile, sale, ganas. No va a ser feliz aunque gane, porque el problema no es ganar el pleito, ¿sí? El problema es su corazón. Y tú lo dejas en paz y al rato tal vez regrese. Amén. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué? Y aborrece a tu enemigo. Eso decía la ley. Ama a tu prójimo, pero a tu enemigo, mátalo, aborrécelo. No dice mátalo, ¿no? Aborrece a tu enemigo. Mira qué dice Jesús. Mira lo hermoso. Pero yo os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Mira más, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es bonito cuando alguien te ama y tú amas, ¿no? Qué padre. Pero amar al que no te ama, eso se necesita poder, pero poder de Dios. Amén. Dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sí, ellos lo hacen, ellos aman a los que aman, pero si le caen mal, ni lo voltean a ver. Jesús dice, no seamos así. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Nada más saludas a tus amigos, a tus hermanos.
ese no es hermano, ese no, ese déjalo. No, Jesús en la ley real te dice que saludes ¿a quién? A todos. O sea, que presentes a Cristo en tu vida. No, pero es mi vecino y me hizo y esto y el otro. Y el enemigo es astuto en recordarte. Cuando lo pasas, mira, parece que te pone la historia que te hizo. Perdónalo, salúdale. Si no te saluda, pues ya, pero que no sea de ti. Dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo se llama esta ley? ¿Cómo se llama? La ley real o la ley de Cristo. Amén. Jesús está por encima de la ley. ¿Me escuchaste? No cumplió solo la ley. Él fue más allá. Le presentaron a una adúltera. La vimos, cometió pecado. Y él dice que se agachó en tierra. Muchos dicen que tal vez fueron los mandamientos. Y empezó a enumerarlos. Y les dijo, porque la ley dice que si una mujer cae en adulterio, un hombre sea apedrado. Jesús tenía que cumplir la ley. Él pertenecía al pueblo de Israel. Mas sin embargo, él dijo, si alguno de ustedes es libre de pecado, tiren una piedra. Hay que cumplir la ley, hay que cumplirla. Pero a ver, si ustedes son dignos de hacerlo, háganlo. Y dice que desde el mayor hasta el menor soltaron sus piedras, tal vez vieron sus pecados ahí escritos y dijeron, yo no soy digno. ¿Sabes quién sí podía apedrearla? Jesús. Tenía que cumplir la ley. Tal vez tomó la piedra. Él podía hacerlo. Mas sin embargo, cuando ella alzó sus ojos, le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él fue por encima de la ley. Amén. Él fue por encima de la ley. A veces tú no te quieres acercar a Dios porque se va a venir juicio y Dios te dice, hey, te doy otra oportunidad. Pero vete y no peques más. Aprovecha la gracia. Es un tiempo. Arrepiéntete, ya lo entendiste. Suelta el pecado y avanza. Porque vienen tiempos de juicio también. Amén. Pero Jesús puso su ley real y Jesús fue a la raíz de los corazones. ¿Qué beneficio es amar al que te ama? Algo sobrenatural es amar a aquel que no te ama. Amén. Aquel que te aborrece. Dice, ora por él, bendícelo. Y entonces tu Padre estará en tu corazón y él transformará tu vida. Un cristiano debe guardar la ley. Ya vemos que no toda. Amén. Escuché por aquí, sí, pero no toda. Amén. Sí, tenemos que cumplirlos. Más bien, es un fruto del Espíritu. Las leyes ceremoniales ya no. Las leyes sanitarias ya no. Si tú tienes un hijo con lepra, ¿qué harías? ¿A dónde? Al doctor más cercano, al seguro, al donde te toque. ¿No? Llévalo, ahí lo van a aislar y lo van a... No, sácalo fuera. No hay fuera, ya todo está poblado. ¿No? Ya no aplica. Amén. Si te exigen, tienes que diezmar, si no, la ira de Dios te va a caer. ¿Tú qué le vas a decir? Ya no aplica, pastor. Discúlpeme. Ya no aplica. Yo doy por amor. Porque he entendido que la iglesia necesita las aportaciones, porque no es solo para el pastor, es para la obra, es para los hermanos que necesitan, es para y juntos podemos ayudarnos los unos a los otros. Amén. Gloria al Señor. Mira algo interesante que dice Pablo, y con esto voy terminando. Él entendió algo.
Hermano, ¿debemos guardar la ley? Sí, pero no podemos. Pablo dijo algo muy interesante que cuando yo lo leí anoche yo lloraba. Ya luego me dijo mi esposa, ¿por qué lloras? Le digo, no, es que Dios habló a mi vida. Y ya lo había leído, pero ayer el Señor trató conmigo. Pablo dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Lo sabemos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Soy pecador, dice. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay gente que sabe que está mal, pero termina haciendo aquello que sabe que está mal. Quiere salir de ese pecado, pero luego se encuentra inmerso en ese pecado. Después que peca, dice, no lo vuelvo a hacer, ya estoy harto. Y al rato, vuelve a estar en ese pecado. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Hay algo dentro de ti que te dice, deja lo malo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que habita en mí. Nacimos pecadores desde Adán. Hay una fuerza, hermano, sobrenatural sobre el pecado. Pero hay una fuerza más grande, que es el poder de Dios, que es el amor de Dios, que hace vencer el pecado. Tiene que venir una fuerza mayor, amén, para romper ese pecado, para romper esa fuerza. El pecador no puede salir de ahí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino aquello malo que no quiero, eso hago. A veces tú vas a tu casa y tú dices, yo no quiero gritar, yo voy a hablar con mi esposa, y terminas, y tú dices, ya, yo no quería hacerlo. Amor, perdóname, sí, tú también, perdóname. Pero hay algo más fuerte, el pecado que habita en nosotros. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Así que, ¿qué conclusión llegaba Pablo? Queriendo yo hacer el bien, me encuentro que hay otra ley, que el mal está en mí. ¿Sabes cómo se llama esa ley? Ahorita te digo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo. ¿A dónde? Esa es una ley, la ley del pecado, que está en mis miembros. Hay una ley sobre el hombre que es la ley del pecado, que está esclavo del pecado, que no puede salir de ahí. No es que no quiera, no puede, está muerto, necesita ser resucitado, necesita un poder superior para salir de eso. Es una fuerza que ejerce el enemigo sobre nosotros, que es la ley del pecado. Y Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él luchaba en su carne y clamó al Señor, ¿quién me librará? Y mira lo que encontró. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, gracias doy a Cristo, que Él murió por los pecados y me dio vida. Y entonces en Él yo podré salir de esa adicción. Si eres esclavo del alcohol y tú dices, no, yo no puedo, yo nací así, Jesucristo es más poderoso. Pero no, mucha gente no es que no crea, no quiere salir del pecado. Amén. Puedo, en Cristo puedes, pero no quieres. Amén. No quieres salir, te gusta ese pecado, por eso estás ahí. Dile al Señor, Señor, trae arrepentimiento a mi corazón para que yo pueda querer
y tú puedas obrar en mí, porque Dios no va a hacer algo que tú no le permitas hacer. ¿Me escuchaste? Dios no va a trabajar en algo en ti que tú no le digas, Señor, mete tus manos en esa área y cambia mi vida. Amén. Muchos dicen, ¿cómo podrá volar un avión? Está muy grande, está muy pesado, está la ley de la gravedad operando sobre de él, pero él necesita un poder superior, una fuerza, necesita no gasolina, turbocina, unas hélices, algo, y entonces ese avión rompe la ley de la gravedad. Amén. Y despega y, oye, eso tan grande va a volar, y tú dices, sí, va a volar. Oye, ser esclavo del alcohol, de las drogas, y tú dices, sí. ¿Y por qué? Dios lo libertó. Ahora es libre del pecado, pero es imposible, era imposible. Pero Cristo dio libertad. Oye, esa persona siempre lloraba de rencor, de odio, y mira, ahora la veo feliz porque pudo perdonar. No podía. ¿Cómo le hiciste? No, yo no lo hice. Vino alguien más grande. Amén. Y me dio vida y me dio libertad. Aleluya. Te cuento una historia para terminar. Dicen que había un joven lleno de alcohol, de drogas. La mamá ya no lo aguantaba. Y dice que una noche tuvo pleito con unos vecinos. Y él llegó todo alcoholizado, todo drogado. Y entró a su casa por una pistola que él tenía. Quiere salir y la mamá se interpuso y le dice, ¿qué vas a hacer, hijo? ¿Qué vas a hacer? No, mamá, es que esos muchachos ahorita los voy a matar. Y empezaron a forcejear y ¡pah! Se escucha un disparo. La mamá cae. Para él, que su mamá estaba muerta. Entonces él se espantó tanto y vio y huyó. Se fue de la ciudad corriendo. Luego él se enteró que su mamá no murió, pero que quedó inválida. Él casi mata a su mamá y la dejó inválida. Alguien le predica a Cristo a ese joven. Alguien le predica a Jesús a ese joven en esa ciudad. Y él comenzó en los caminos del Señor, pero traía en su corazón lo que le hizo a su mamá. Y dijo, ¿será que mi mamá me perdone? Yo no creo que mi mamá me perdone. Casi la mato y mira, la dejé inválida para toda su vida. Pero tengo que ir a un pueblo que está del otro lado del pueblo donde vivía su mamá. Y él le mandó una carta. Y le dijo, mamá, ¿sabes qué? Cristo cambió mi vida. Te pido perdón por lo que hice. Pero yo sé que tal vez no me vas a perdonar. Yo voy a pasar en el tren que pasa por el pueblo. Te pido un favor. En la estación, si tú me perdonas, quiero que pongas una bandera verde en la estación. Cuando yo pase y vea la bandera, entonces sabré que me perdonaste y me bajaré y te iré a ver. Si paso por ahí y no veo la bandera, entenderé que no me perdonas y no te preocupes, mamá, te entiendo. Tu hijo que te ama, perdóname. Y le envió la carta. Llegó el día que este joven se subió al tren y fue el tren hacia ese lugar. Y él a lo lejos miraba la estación del tren. Y él decía, Señor, yo sé que tú me has perdonado. Tal vez mi mamá no me perdone, pero te pido por ella, Señor. Sálvala también, ayúdame. Y dice que mientras él iba a ese lugar, él se iba acercando y llega casi a ese lugar, él no vio la bandera verde. Él vio muchas banderas verdes. Del lado del carril derecho había muchas banderas verdes. Volteó al otro lado y vio más banderas verdes. Solamente el poder de Dios puede perdonar. ¿Escuchaste? Solamente el amor de Dios,
El amor de una madre, así su hijo haya sido el peor hijo, el amor de una madre siempre va a estar. Dios es más que eso. Aunque te pierdas, aunque te vayas, aunque le falles. Hay gente que dice, yo le serví a Dios, hermano, pero ¿sabes qué? Le fallé. Ya no puedo regresar. El Señor te dice, hoy puedes regresar. ¿A la religión? No. A Él. Vuelve a Cristo. La ley es más fuerte, pero hay alguien más grande. Hay una ley mayor. Es la ley del amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios es el que puede cambiar los corazones. Sabes que si tú le hablas a la gente del infierno, la gente no se espanta. Pero cuando le hablas del amor de Dios, el perdón de Dios, es posible cambiar al hombre más pecador de esta tierra. Y si lo hizo con muchos, lo puede hacer por ti. Cierra tus ojos, por favor. ¿Puedes cerrar tus ojos? Hoy estamos aprendiendo sobre la ley, pero hoy quiero que tú analices si has guardado la ley. Hay consecuencias de no guardar la ley, y esas consecuencias nos golpean, esas consecuencias nos lastiman. Pero hay una ley superior que hoy tú no solo aprendas en esta predicación que leyes sí, que leyes no, sino que hoy aprendas que hay una ley mayor, que es la ley del amor. Escúchame, iglesia, es para ti. Cristo te ama. No importa cuán malo hayas sido, no importa si ayer pecaste, no importa si hoy en la mañana discutiste, Él te ama y Él te da otra oportunidad. Y Él te dice esta mañana, vuelve a mí. Tengo planes para tu vida. Hay cosas que quiero hacer, pero necesito tratar contigo. Acércate a mí y yo haré, dice el Señor. Acércate en un acto de fe, no que vengas aquí, sino en tu mente dile, Señor, aquí estoy. Si de algo te sirvo, yo una vez le dije. Yo una vez le dije al Señor, Señor, si de algo te sirvo, aquí estoy. Yo tenía una arritmia cardíaca. Yo no podía correr, yo no podía hacer cosas pesadas. Y le dije al Señor, Señor, si todavía te sirvo, usa mi vida. Y Él obró como solo Él sabe hacer. Dile al Señor, Señor, si quieres que te sirva, aquí estoy. Hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo, pero yo te quiero a ti. Yo quiero entregarme a ti de todo corazón. Dile, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, Señor. Que no tenga temor a la ley, sino que tenga amor hacia ti. Y por amor vendrán los frutos del Espíritu. Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Padre amado. Gracias porque tú eres el Padre amoroso. Gracias porque tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor y el poder.